Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a la lectura del Sagrado Zohar, conforme a la Parashá Aquel. Amén, sean bienvenidos todos. Agradecemos al Boré Olam porque nos tiene aquí con salud. Amén, dándole lectura en este momento al Sagrado Zohar. Por favor, no olvide suscribir a otras personas a este canal de YouTube o en las diferentes redes como en Spotify, los fundamentos de la Torá, y en iBooks como la responsabilidad humana. Amén. Bienvenidos todos a la lectura del Sagrado Zohar conforme a la Parashá Vayakhel. Vamos a comenzar con el tema. Recuerden, misajín, que hay muchos capítulos en esta porción. Déjenme ver cuántos son. Mire, tenemos en esta porción 496 capítulos. Así que no lo vamos a terminar todo, pero vamos a ver hasta dónde el Boreolá nos ayuda a llegar. Amén. Y ya después a continuación, ya sea que lo pongamos en otro video, en otro momento que el Boreolá nos dé, podemos leer el resto. Amén. Bienvenidos todos, agarren su libreta, su lápiz, para que vayan apuntando sus dudas, lo que no entiendan. Amén. Así que oremos al Padre para que nos dé entendimiento, nos ayude a entender los secretos que están en esta Parashá Vayakhel. Amén. En esta porción que el Todopoderoso nos está dando, este regalo hermoso que es la revelación de los secretos conforme a cada porción. Amén. Así que continuamos. En esta ocasión, mis amados Ajim, vamos a continuar con el tema y Moshe reunió. Y Moshe reunió con ustedes el Aj Yohanan. Mis amados Ajin, Rabí ya dice que la guerra que Amalek libró contra Israel fue por todos lados, porque una serpiente maligna se fortaleció arriba y abajo. Misajín habla de la impureza, la contaminación nocturna y cuenta cómo Elohim le proporcionó a Bilán un lugar de impureza como se merecía. Si no hubiera sido por Moshe arriba y Yahoshua abajo, Israel no habría vencido la serpiente maligna que había planeado robar la señal del pacto. Rabbi ya dice que donde quiera que haya gente pecadora, los sadiquín, los piadosos, entre ellos, son castigados de igual manera por los pecados de estos mundanos. Pero como el Mishkan debía ser construido solo para los Bene Israel, Moshe los reunió y los separó de las otras naciones. Rabí Eleazar dice que cuando el pueblo dio un gran grito, el sonido se hizo que las tablas de piedra cayeran y se rompieran porque las letras ya habían volado de ellas, dejando las piedras pesadas y sin espíritu ya, sin vida. Se nos dice que esta voz fuerte despierta a la serpiente maligna que se apodera de la de la luz. Rabí Eleazar también se refiere a las 4 estaciones del año, que son estas: Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Y a la voz que se eleva en los cuatro vientos de los mundos. Por lo tanto, Josué oyó o escuchó, significa que la voz del mal se había apoderado de de la luna, es decir, de Malhut, a la que se aferraba Yahoshua. Moshe, que se aferraba al sol, que es decir, Seirampin, no escuchó, y la luz de todo Israel se oscureció a causa de ese mal. Pero como Elohim había perdonado sus pecados, Moshe pudo reunirlos a todos
Cuando dice, y Moshe reunió a toda la cajal de los Bené Israel, Shemot 35:1. Rabí ya abrió la discusión con, y Saúl dijo al kenanita, vete, vete. Primera de Samuel 15, verso 6. Pero venga y mire lo que está escrito acerca de Amalek. Recuerdo lo que Amalek hizo a Israel. Pero el Kadosh bendito sea él, recordó todas las guerras que las otras naciones libraron contra Israel. ¿Por qué mencionar esta guerra en particular? Bueno, porque no hubo una guerra más difícil ante él que la librada por Amalek. Él explica, pero por supuesto, esta guerra que Amalek libró fue por todos los lados, arriba y abajo. Porque en ese momento la serpiente maligna se fortaleció arriba y se fortaleció abajo, en este mundo. Como una serpiente maligna que acecha en las encrucijadas, así era Amalek, una serpiente maligna delante de Israel, que acechaba para tenderles una emboscada en las encrucijadas. Como está escrito, como le tendió una emboscada en el camino cuando subía de Misraín. Primera de Samuel 15, verso 2. Y acechaba en la parte superior para profanar el templo, que es Malhut. Y acechaba en la parte inferior para profanar a Israel. ¿De dónde sabemos eso, Misajín? Bueno, pues del verso. Te salió al encuentro en el camino. Devarim 25:18. Aquí está escrito, Misajín, como te salió al encuentro. En hebreo es karham, en el camino y allí. Si hay entre vosotros algún hombre que no esté limpio a causa de la inmundicia que anden, que es mi creen, de noche, Devarim 23:11. En ambos versos, Misajín, las palabras se relacionan con la impureza. Por eso está escrito acerca de Bilán. Y Elohim se encontró con Bilán, Bemidbar 23:4. La palabra Baikar denota impureza, Misajín, es decir, contaminación nocturna, como se mencionó anteriormente. Puedes decir que Elohim es, lo cual implica Kedushá, santidad. Sin embargo, Misajín, el Kadosh bendito sea él, le proporcionó ese lugar de impureza para que se contaminara en él, de modo que el Bilán se contaminara en el mismo grado al que se adhirió. ¿Qué hizo Bilán? Bueno, él planeó con las ofrendas que sacrificó elevarse a la santidad. Inmediatamente el Kadosh bendito sea él, le proporcionó ese lugar de contaminación. Le dijo, aquí hay impureza sobre ti, como, como te corresponde. Por eso está escrito, y Elohim se encontró con Bilán. Misajín, de la misma manera, te encontré, que es Karja, en el camino. Se refiere a esa serpiente maligna suprema que te fue enviada para contaminarte por todos lados. Y si no hubiera sido por Moshe, que se hizo fuerte arriba, y Yahoshua abajo, Israel no habría vencido. Por eso el Kadosh bendito sea, le guardó rencor durante siglos. La razón es que planeó arrancar de su lugar el miembro de la señal del pacto. Sí, y por eso está escrito, me acuerdo. También visitó, primero de Samuel 15, verso 2, es decir, en recuerdo, visitación divina, lo cual es Malhut, Misajín, porque el secreto del pacto sagrado está implícito en esta palabra. Pero ven y mira que el verso dice,
Y Saúl dijo al ceneo, 1 Samuel 15:6. ¿Quién es el ceneo? Es Yitro. Pregunta. ¿Quién puso a los hijos de Yitro aquí para que habitaran en Amalek, estando su morada en Jericó? Bueno, él responde que está escrito, y los hijos del ceneo, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Jehudá al desierto de Judá. Shoftim 1:16. Y cuando se fueron de allí, vivieron en el territorio de Amalek hasta que llegó el rey Saúl y expulsó al ceneo de Amalek. Porque cuando hay gente malvada, los adiquín y piadosos que están entre ellos son castigados por sus pecados. Esto ya fue explicado. Por eso Saúl eliminó a los quenitos de entre Amalek. De la misma manera, si no fuera por la multitud mixta que se unió a Israel, Israel no habría sido castigado por el pecado del becerro de oro. Sí, pero venga y mire, que está escrito arriba. De todo hombre cuyo corazón le mueva, Shemó 25:2, lo que incluye a todos, incluso a la multitud mixta. Esto se debe a que el Kadosh bendito sea quiso construir el Mishkan por todos los lados. La parte interior, la estructura, y como había una multitud mixta entre ellos, se dijo, de todo hombre cuyo corazón le mueva, para incluirlos en Israel, que son la parte interior. Por lo tanto, a todos se les ordenó participar en el Mishkan. Después, la gente se reunió según su especie, y la multitud mixta vino y creó el becerro, y los de entre Israel fueron atraídos hacia ellos, quienes finalmente murieron. La multitud mixta trabajó sobre Israel, muerte y matanzas. El Kadosh bendito sea él, dijo, de ahora en adelante la construcción del Mishkan sería realizada solamente por parte de Israel. De inmediato, Moshe reunió a toda la cajal de los hijos de Israel, Shemot 35:1. Después está escrito, tomen de entre ustedes una ofrenda para Hashem. De entre ustedes, seguramente, en lugar de como estaba escrito antes, de todo hombre cuyo corazón lo impulse. Shemot 25:2. Y Moshe reunió. ¿De dónde los reunió? Bueno, debido a que la multitud mixta estaba entre ellos, Moshe tuvo que reunir y separar a Israel de entre ellos. Y Moshe reunió. Bueno, Rabí Abba abrió el debate con la escritura. Reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños. Devarim 31:12. Lo que de ahora en adelante será la comunidad de Israel. Están bien aquí la comunidad de Israel, es decir, 600,000 personas. Rabí Eleazar abrió la discusión con Israel. Cuando Moshe descendió del monte Sinaí, está escrito, y cuando Yahoshua oyó el ruido del pueblo que gritaba, en hebreo es Beroj, le dijo a Moshe, hay un ruido de guerra en el campamento. Shemot 32:17. Preguntó, ¿Yahoshua escuchó? ¿Podría ser que Yahoshua oyó y Moshe no? Bueno, él responde, hasta ese momento Yahoshua no sabía y Moshe sí sabía. Si se va a leer el Tanaj, se da cuenta que Moshe ya sabía lo que pasaba porque el mismo Boreolán ya le había comunicado. Y por lo tanto fue escrito, Yahoshua oyó. Pregunto, ¿qué significa entonces la palabra Bereoj? Y responde, Bereoj se escribe con Hein para indicar que esa voz estaba en el otro lado. Ponga atención. Eso se llama mal, que en hebreo es Raaj. Y Yahoshua era la cara de la luna, que es Malhut.
él miró la voz que venía del lado del mal, e inmediatamente dijo a Moshe, hay un estruendo de guerra en el campamento. Y prácticamente eso era una guerra espiritual de la línea del mal, de la multitud mixta. En ese momento se rompieron las primeras tablas de piedra y ya explicamos que las piedras en las manos de Moshe se hicieron pesadas, cayeron y se rompieron, ya no tenían vida. ¿Cuál es la razón, Misajín? Bueno, las letras volaron de las tablas de piedra y las piedras quedaron sin espíritu y por lo tanto se hicieron muy pesadas. Pero venga y mire, en las 4 estaciones del año, que son Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, se alza una voz en los 4 vientos de los mundos. La estación de Nisan es el sur y Gesed. La estación de Tisri es el norte y Geburah. La estación de Tamuz es el este y Tiferet, la estación de Tebet es el oeste y Malhut. Y cada estación incorpora todas las demás. Por esa voz se despierta el otro lado. Y por esa excitación entra entre las voces, es decir, entre la voz de Tiferet y la voz de Malhut. De modo que la Or en la voz inferior se oscurece. Es decir, Misajín, en Malhut. Esto sucede porque la Or de la voz superior, Tiferet, no llega a la voz inferior, Malhut. Por lo tanto, Misajín, este despertar del otro lado llega temprano y la serpiente que sedujo a la mujer, Eva, entra entre ellos, es decir, entre Tiferet y Malhut, y recibe recibe luz. Y esa voz del otro lado es la voz que es ruido de la guerra, la voz del mal, que en hebreo es Ra'aj. Este es el significado de Bereoj, es decir, en el verso. Y cuando yo y a Joshua el ruido del pueblo que gritaba, Bereoj, Shemot 32:17. Y por eso Misajín Yahoshua oyó y Moshe no, porque el mal se había apoderado de la luz de la luna, que es Malhut, a la que Yahoshua estaba apegado. Y Moshe, que estaba pegado a la del sol, que es Eirampín, no escuchó. Y todo Israel, su luz se oscureció a causa de ese mal que se aferraba a ellos, puesto que el Kadosh, bendito sea, había perdonado su iniquidad. Entonces Moshe reunió a la cajal de los Bene Israel y les dijo, estas son las palabras, porque la multitud mixta se separó de ellos. Otro tema aquí en la Parashá Vayakhel, en la lectura del Sagrado Zohar, vamos a estar hablando de las 3 vigilias nocturnas. 3 vigilias nocturnas. Aquí Misajín Rabí Eleazar describe cómo las 12 horas de la noche se dividen en 3. Sí, cada una de las cuales está asignada a una hueste diferente de Malajín, de ángeles. El primero está designado para alabar a su Adón con mucho ajabá. En ese momento, las almas de quienes están en la tierra dejan sus cuerpos para ascender. Aquellos que no son dignos son rechazados y se quedan flotando por el mundo, pero los que son dignos viajan para ver a su amo, a su Adón, en la montaña sagrada de Yuhei Bajei, donde sus acciones y méritos están escritos. La segunda hueste recita poesía durante 2 horas. Estos malajín de la segunda vigilia lamentan la destrucción del templo y lloran junto a los ríos de Babilonia. Elohim derrama 2 lágrimas en el gran mar. Una llama se despierta y se empareja con un espíritu del norte, y la llama va a flotar por el mundo.
Rabí Eleazar se refiere a Esther y al secreto del juicio de la columna izquierda. ¿Qué ocurre en ese momento? Cuando a la medianoche Elohim entra en el jardín del Edén para comulgar con las almas de los sadiquín, todos los árboles del jardín y las almas de los sadiquín se abren y dicen: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Entonces las almas de los sadiquín regresan a sus cuerpos y los malajín de la tercera hueste los alientan y recitan poesía hasta la luz de la mañana. Estas últimas 4 horas están en la columna central. Ponga atención. Por la mañana, todas las estrellas y constelaciones alaban a su amo, a su Adón, junto con los arcángeles que gobiernan durante el día. Todo Israel canta bajo y dulce voz, de la rueda del sol canta arriba. Rabí Eleazar y Rabí Yosí estaban sentados una noche estudiando la Torá antes de la medianoche. Durante ese tiempo, el gallo cantó, significando que la medianoche había llegado. Recitaron la bendición. ¿Quién le dio al gallo entendimiento para distinguir entre el día y la noche? Bueno, Rabí Eleazar lloró y dijo: vengan y miren, hasta ahora el Kadosh, bendito sea, ha sacudido el golpeado y golpeado 390 firmamentos. Ha derramado 2 lágrimas en el gran mar y ha recordado con lágrimas a sus hijos. La noche, con sus 12 horas, se divide en 3 direcciones: derecha, izquierda y centro. Y si la noche tiene más de 12 horas, se considera que es día y no noche, pues solo 12 horas le pertenecen a Malhut, llamada noche. Estas 12 horas se dividen en 3 direcciones y 3 huestes de Malachim Kadoshim que se asignan a estas 3 direcciones. El primer ejército está destinado a las primeras 4 horas de la noche para alabar a su Adón, es decir, en la columna derecha, que es Gesed. ¿Qué dicen? Bueno, dicen: de Hashem es la tierra y todo lo que hay en ella, porque él la fundó sobre los mares. ¿Quién subirá al monte de Hashem? El de manos limpias y de corazón puro. Tehilim 24:1 al verso 4. ¿Cuál es la razón para decir esto? Bueno, es porque la noche extiende sus alas sobre... Aquí extiende sus alas sobre el mundo. Y entonces todos los habitantes del mundo prueban la muerte. Y sus almas abandonan el cuerpo para ascender. Y estos ángeles se paran y dicen acerca de las almas: ¿quién subirá al monte de Hashem? Aquí, Misajín, el monte de Hashem se refiere al monte del templo, su lugar Kadosh. Se refiere a la sección de los hombres, como sucede en el templo del cielo, que es Malhut. Así sucede en el templo terrestre. Porque en cada firmamento hay muchos jefes y guardianes. Cuando las almas se van, quieren subir, pero si no son dignas, son rechazadas. Entonces aquí tiene una respuesta para usted y para mí. Si usted en el sueño tiene pesadillas, usted está siendo rechazado. Entonces las almas rodean por el mundo y unas tropas de espíritus los toman y les dicen algunas mentiras y algunas verdades sobre lo que va a hacer en el futuro cercano. Sí, algunas verdades y unas mentiras. Todo esto es como fue explicado. Y las almas de los sadiquín viajan hacia arriba y las puertas se abren ante ellos. Y suben a ese lugar que se llama la montaña de Hashem, que es como el secreto del monte del templo terrestre.
Luego suben a ese lugar que se llama su lugar Kadosh, su lugar sagrado. Allí todas las almas aparecen ante su moré. Ese lugar es como ese lugar terrestre, donde Israel se presenta ante el Kadosh, bendito sea, en la sección de los hombres, literal, de Israel. Mientras las almas están allí, la alegría de su moré es construir con ellas un lugar que se llama Kadosh de los Kadoshin, Kadosh de los Kadosh, donde se registran todas sus acciones y sus méritos. El segundo anfitrión es el encargado de recitar poesía durante las 4 horas siguientes. Por eso recitan poesía solo durante 2 horas antes de la medianoche. Cuando el Kadosh bendito sea, que es la columna central, entra en el jardín del Edén. Y estos malajín de la segunda vigilancia son los que lloran porción después de la destrucción del templo. Pues ellos lloran por la destrucción del templo al comienzo de las segundas 4 horas, que son el secreto de la columna izquierda, que principalmente afirma el otro lado, abren y dicen: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y también llorábamos cuando nos acordábamos de Sión. Tejilín 137, verso 1. Y son ellos quienes lloran junto a los ríos de Babilonia, junto con Israel. Este es el significado del verso. Y también lloramos, porque el significado de también es que nosotros también lloramos como los malajín. ¿Y cómo sabemos que ellos lloraron allí? Bueno, está escrito. He aquí los valientes clamarán afuera. Yesayah 33:7. ¿Qué es afuera? Es Babilonia, Israel, y por eso abrieron con esto, junto a los ríos de Babilonia, y concluyeron con: acuérdate, Hashem, contra los hijos de Edom. Tejilín 137, verso 7. Entonces el Kadosh bendito sea despierta junto con sus grados y golpea los firmamentos de tal manera que se sacuden 12,000 mundos. Sí, 12,000 mundos. Rugirá y llorará, como dice el verso. Hashem rugirá desde lo alto y emitirá su voz desde su Kadosh morada. Rugirá con fuerza a causa de su morada. Yermillajo 25:30. Recuerda a Israel que están en el exilio y derrama 2 lágrimas en el gran mar. Entonces se despierta una llama desde el norte. Un espíritu del norte se une a esa llama y la llama va a flotar alrededor del mundo. Entonces llega la medianoche y la llama va a batir las alas del gallo. Y este canta. Entonces el Kadosh bendito sea entra en el jardín del Edén. El Kadosh bendito sea no tiene placer hasta que entra en el jardín del Edén y se goza en las almas de los Sadiquín. Y la señal de esta unión está en las palabras de Esther, quien es Malhut para el rey, es decir, Seirampin, porque estamos vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y para ser aniquilados. Esther 7, verso 4. Misajín, este es el secreto del dominio de los juicios de la columna izquierda. Y el rey dijo: ¿quién es él y dónde está? Y ella dijo: este malvado Amán, es decir, la clipa, la cáscara que se extrae de la columna izquierda. Y luego, y el rey se levantó del banquete del vino, y en su ira se fue al jardín del palacio, es decir, al jardín del Edén.
Cuando el Kadosh bendito sea entra en el jardín del Edén, todos los árboles del jardín y todas las almas de los sadiquín se abren y dicen, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quién es este Melech de Cabón? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Tehillim 24, verso 7 y verso 8. Y cuando las almas de los sadiquín que están en la tierra regresan a sus cuerpos, entonces todos esos malajín los alientan y dicen, he aquí, bendecid a Hashem, todos los siervos de Hashem. Tehillim 134, verso 1. Misajín, aprendimos que en la tercera hueste dice este verso en las últimas 4 horas, que son la columna central. Y la tercera hueste recita poesía hasta que sale la luz de la mañana. Y entonces todas esas estrellas y constelaciones alaban a su Adón. Y todos esos arcángeles que gobiernan durante el día, es decir, que son extraídos de Seirampin, Mashiach, todos alaban a su Adón y recitan poesía. Esto es como está dicho. Cuando las estrellas del alba alaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Job 38:7. Aquí, misajín, esto se refiere a todos los malajín, porque de noche solo una parte de los ángeles recita poesía. Es decir, misajín, aquellos que son extraídos de Malhut. Pero durante el día todos recitan poesía, incluso los ángeles que son extraídos de Seirampin. Cuando el sol sale de día, todo Israel canta abajo y el sol arriba. Así está escrito, que te teman mientras el sol esté presente. Tehillim 72, verso 5. Aquí, misajín, cuando el sol hace girar sus ruedas, una voz agradable comienza a cantar. ¿Qué canta? Bueno, canta. Oh, da toda Hashem, invocad su Shen, su nombre. Cantad para él, cantad Tehillim para él, cantar salmos para él. Esto está en el Tehillim 105, verso 1 y verso 2. El Israel alaba al Kadosh bendito sea de día. Este es el significado, misajín, del verso. Que te teman mientras el sol esté presente. Y aunque hemos establecido esta escritura, Rabí Eleazar dijo, si los habitantes del mundo no tuvieran un corazón duro y los ojos vendados, no habrían podido soportar la dulce voz de la rueda del sol cuando gira y alaba al Kadosh bendito sea. Este es el significado de que te teman mientras el sol. Otro tema aquí en la Parashá Vayakhel, conforme a la lectura del Sagrado Zohar, en este tema se titula El ángel de la muerte está presente entre las mujeres. Este tema ya lo habíamos dado, pero lo toca en esta Parashá Vayakhel. De igual manera se le va a dar lectura. El ángel de la muerte está presente entre las mujeres. Pongan atención usted que es mujer y pongan atención ustedes los hombres para que no mueran. Al amanecer, los rabinos se levantan de su estudio de la Torá y van a ver a Rabí Shimón. Él les advierte que no salgan porque el ángel de la muerte está cerca y tiene permiso para destruir a quien quiera. Rabí Shimón explica que el malaj de la muerte puede pedir justicia ante Elohim, repitiendo las ofensas de alguien. Cuando la persona es sentenciada, el ángel de la muerte la mata. Cuando un muerto es llevado al cementerio, el ángel de la muerte está entre las mujeres, por lo que los hombres no deben de mirar a las mujeres. Los antiguos sabios decretaron que se debía tocar un shofar cuando se sacaba el muerto de su casa,
para que el ángel de la muerte no tuviera poder sobre los hijos vivos. Aquí hablo de los vivos porque los vivos son los hijos de Elohim. Luego escuchamos que cuando Israel hizo el becerro y muchos murieron, el ángel de la muerte estaba entre las mujeres, dentro del campamento de Israel. Moshe vio esto, por lo que reunió a los hombres solos. El ángel de la muerte no dejó a las mujeres hasta que se construyó el Mishkan. Rabbi Shimon dice que si el ángel de la muerte está entre 7 mujeres, busca justicia, pero si está entre 10 mujeres, culpa y busca matar. Después de estas advertencias, los rabinos estudian Torah todo el día. Luego Rabbi Shimon analiza la historia del arca y pregunta por qué Elohim no trasladó a Noaj a un lugar seguro donde las aguas del diluvio no llegaran. Pero responde diciendo que, dado que el destructor vino al mundo, quien no se protegió y fue encontrado ante él al aire libre, perdió su vida porque atrajo la muerte sobre sí mismo. Oímos que mientras los rabinos están escondidos en sus casas, 13 personas murieron en la ciudad y Rabbi Shimon dice: Barujín sean los misericordiosos, porque el malaj de la muerte no contempló sus imágenes. Mientras estudiaban la Torá, amaneció. Se levantaron y fueron a presentarse ante Rabbi Shimon. Cuando los vio, Rabbi Shimon dijo: Eleazar, hijo mío, tú y los amigos, permaneced ocultos durante estos 3 días y no salgáis, porque el ángel de la muerte está en la ciudad y tiene permiso para causar daños, como se le dio permiso al destructor, el que puede destruir a quien se presente ante él. Además, cuando él, el ángel de la muerte, quiere destruir a una persona, se levanta para acusarla y repite sus ofensas. Exige justicia ante el Kadosh bendito sea, y no se va hasta que esa persona sea sentenciada y se le dé permiso, luego lo mata. Rabbi Shimon dijo: por Elohim, es decir, que juró en el nombre de Elohim. La mayoría de las personas no mueren antes de tiempo, excepto aquellas que no saben cómo protegerse, porque cuando un muerto es llevado de su casa al cementerio, el ángel de la muerte está entre las mujeres. ¿Por qué está entre las mujeres? Bueno, porque esa es su manera de ser, ya que sedujo a Java, Eva, y a través de ella trajo la muerte al mundo entero. Por eso, cuando mata a un hombre y los hombres están con los muertos, el ángel de la muerte entra entre las mujeres camino al cementerio. Y luego tiene permiso para matar gente. Mira los rostros de los que ve delante de él en el camino al cementerio. Desde el momento en que sacan a los muertos de su casa para enterrarlos hasta que regresan a sus casas, por eso causa la muerte de algunos hombres en el mundo antes de tiempo. De eso habla el verso. Pero a veces la ruina viene sin juicio. Mishle 13:23. Porque sube a causa y repite las ofensas de esa persona ante el Kadosh bendito sea. Esa persona es juzgada por esas ofensas y muere antes de tiempo. Pregunta: ¿cuál es su remedio? Pregunta: ¿cómo cuidarse del ángel de la muerte? Se responde que cuando el muerto es llevado al cementerio, el hombre debe apartar la cara de las mujeres y dejar que ellas caminen detrás de él. Y si las mujeres caminan primero,
él debe caminar detrás de ellas para no verlas cara a cara. Y cuando regresan del cementerio, él no debe caminar por el mismo camino en el que están las mujeres, ni mirarlas en absoluto, sino ir por otro lado. Y como la mayoría de la gente no sabe esto y no le importa, la mayoría de ellos son juzgados y mueren antes de tiempo. Entonces ahí tienen la respuesta para todos aquellos que dicen, hoy se murió Julano y ayer apenas estaba Sutano tendido. Pasan unos 3 días y se muere otra persona. Pero hasta que no interceden los sadiquín es cuando el ángel de la muerte se aleja. Rabí Eleazar dijo, si esto es así, entonces es mejor que un hombre no escolte a un muerto. Rabí Shimón dijo que no, porque un hombre que se cuida de sí mismo de esa manera es digno de una larga vida y también del mundo venidero. Pero venga y mire, no en vano los jajamín, los sabios de la antigüedad, decretaron que se debía tocar el shofar cuando se sacaba al muerto de su casa. Podríais decir que esto es únicamente para honrar a los muertos, pero no. Esto es para proteger a los vivos, para que el malaj de la muerte no tuviera poder sobre ellos para acusarlos arriba y pudieran evitarlo. Empezó diciendo, y si entráis en guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os oprime, Bamidbar 19, he observado que el enemigo se refiere al ángel de la muerte, que os oprime para siempre, matando gente y buscando matar a todos. ¿Qué se debe de hacer con él? Entonces tocaréis alarma, shofar, Bamidbar 19, en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que es el día del juicio de los cielos. Y el ángel de la muerte desciende para examinar las acciones de las personas y luego asciende y las procesa. Israel, que sabe que el ángel de la muerte desciende y luego sube para ser su fiscal, toca el shofar temprano y se queja contra él para que no tenga poder contra ellos y para protegerse. Y más aún cuando el ángel de la muerte castiga y quita vidas, y también cuando la gente va al cementerio y regresa de él, porque cuando las mujeres caminan hacia el funeral, él desciende y mora entre ellas, como dice el verso. Sus pies descienden a la muerte. Mishle 5:5. ¿A dónde descienden? Es decir, a ese lugar que se llama muerte. Pues el ángel de la muerte venga delante de ellas mientras caminan para escoltar a los muertos, porque Eva trajo la muerte al mundo entero. Que el Rajún nos salve. Pero venga y mire, está escrito. Así es el camino de la mujer adúltera, Mishle 30:20, que ya hemos interpretado, pero así es el camino de la mujer adúltera. Aluden al ángel de la muerte. Este es él y ese es su nombre. Ella come y se limpia la boca, pues quema el mundo con sus llamas y mata a la gente antes de tiempo. Y dice que no he hecho nada malo, pues pidió justicia y fueron hallados culpables y murieron según la verdadera ley. Cuando Israel hizo el becerro y muchos murieron, el ángel de la muerte estaba entre las mujeres dentro del campamento de Israel. Cuando Moshe vio al ángel de la muerte entre las mujeres y el campamento de Israel entre ellas, inmediatamente reunió a todos los hombres por separado. Este es el significado del verso. Y Moshe reunió a toda la cajal de los Benei Israel, Shemot 35:10. Estos eran los hombres solos, que estaban reunidos y separados.
Y el ángel de la muerte no se apartó de las mujeres hasta que el Mishkan estuvo construido, como está escrito. Y Moshe erigió el Mishkan, Shemot 40:18. E incluso cuando las mujeres trajeron ofrendas al Mishkan, el ángel de la muerte no se apartó de ellas, hasta que Moshe vio eso. Sí, y aconsejó a los hombres que no tuvieran contacto con ellas y que no las miraran cara a cara, sino que caminaran detrás de ellas. Este es el significado del verso. Y vinieron, Vayabou, tanto hombres como mujeres, Shemot 35:22. No dice y trajeron en hebreo Vayabiu, sino y vinieron. Esto nos enseña, Misaquín, que los hombres no caminaron con las mujeres juntos, sino detrás de ellas. Todo esto es porque el ángel de la muerte no los dejó hasta que el Mishkan estuvo construido. Pero venga y mire, el malaj de la muerte no está entre las mujeres cuando son menos de 7 juntas o menos de 10 juntas. Se explica. En público está entre 7 mujeres y busca castigar. Y si son 10 mujeres, las persigue para matarlas. Y puesto que está entre ellas abiertamente, está escrito, y vinieron tanto hombres como mujeres, es decir, a sus espaldas, como se mencionó anteriormente. Y todos los amigos estaban atentos ese día y estudiaban la Torá. Rabí Shimón abrió la discusión y dijo, Elohim le dijo a Noaj, entra tú y toda tu casa en el arca. Bereshit 7:1. Ya explicamos este verso, pero vengan y miren. ¿No podía el Kadosh bendito sea él mantener a Noah en un lugar en el mundo para que cuando hubiera un Mabul no llegara a ese lugar en particular? Bueno, esto es como se dijo acerca de Gideón, que ahora quede seco solamente sobre el vellón. Esto está en Shoftim, capítulo 6, verso 40. ¿O no podría él mantenerlo en la tierra de Israel, de la cual está escrito, ni llovió sobre ella en el día de la indignación? Yehezkel 22:24. Es decir, Misajín, que el Mabul no cayera sobre ella. Bueno, las respuestas, puesto que el destructor vino al mundo, quien no se escondió y estuvo presente ante él abiertamente, perdió su vida, porque atrajo la muerte sobre sí mismo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues por Lot, como dice el verso, escapa por tu vida, no mires atrás. Bereshit 19:17. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Bueno, pero ¿qué sentido tiene no mires atrás? Bueno, es porque el destructor caminó detrás de él, y si Lot hubiera girado la cabeza y lo hubiera mirado cara a cara, el malaj podría haberle hecho daño. Por eso los malajín dijeron, no voltees hacia atrás. Y por eso está escrito de Noah, y Elohim lo encerró, Bereshit 7:16, para que no fuera visto por el destructor y el ángel de la muerte no tuviera poder sobre él. Y mientras los amigos estaban escondidos en casa, 13 hombres murieron en la ciudad. Rabí Shimón dijo, Baruch sea el Rajún, que el malaj de la muerte no vio vuestras imágenes. Y Moshe reunió. Aquí repite la construcción del Mishkan una segunda vez, como antes, en la porción de la Truma. Rabí ya dijo, todo es como aprendimos que la construcción del Mishkan fue
hecha solamente por Israel y no por la multitud mixta. Porque la multitud mixta atrajo otra vez al ángel de la muerte, y él descendió al mundo. Como Moshe vio eso, echó a la chusma y reunió solamente a Israel. Está escrito en el verso, y Moshe reunió, y no como en la truma, donde se dice de todo hombre cuyo corazón lo inspire, o lo inspira. Shemó 25:2. Porque la multitud mixta era parte de la Cajal y por lo tanto había necesidad de decir la construcción del Mishkan una segunda vez. Otro subtema, aquí en la Parashá Vayakhel, en la lectura del Sagrado Zohar, este tema, Misajín, se titula que subió al cielo y descendió. Que descendió y que subió. Que subió al cielo y descendió. Mis amados Sajín, leemos una larga discusión sobre el verso. ¿Quién ascendió al cielo y descendió? ¿Quién juntó los vientos en sus puños? ¿Quién juntó los vientos en sus puños? ¿Y quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál el nombre de su hijo? ¿Sí lo sabes? Bueno, pongan atención. Rabbi Shimon explica que esto se dice acerca de Elohim, Yuhei Bahei, y que el nombre de su hijo es Israel. Pongan atención. Cada quien tiene una conciencia en su cabecita y cada quien decide quién es el hijo. Empezando por uno mismo. ¿Quién ascendió al cielo? Se refiere a Moshe. Otra explicación para quién ascendió al cielo se refiere a Eliyahu. Rabbi Shimon dice que Eliyahu dejó el mundo en su cuerpo, dejó ese cuerpo en la tormenta de viento y se puso un nuevo cuerpo de Or para elevarse. Luego descendió nuevamente, recuperó su cuerpo en la tormenta de viento y regresó a la tierra. Otra explicación es que quien ascendió al cielo se refiere a Eliyahu y descendió se refiere a Joná, a quien el pez llevó a las profundidades del océano. Rabbi Shimon explica cómo todas las piezas del verso inicial se refieren a Eliyahu, pero luego nos ofrece otra interpretación donde que ascendió al cielo y se refiere a Elohim, donde el cielo es de Seirampin, eleva a Binah. Este es el secreto del carro superior, compuesto por los 4 espíritus del mundo. Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, que son los elementos primordiales. Rabbi Shimon abrió la discusión con ¿quién ascendió al cielo y descendió de nuevo? ¿Quién reunió los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si puedes saberlo. Esto está en Mishle 30, verso 4. Proverbios 30, verso 4. Misajín, explicamos este verso junto con sus muchas interpretaciones. Todo está dicho acerca del Kadosh, bendito sea Él, que es todo, Él es todo, todo, el Ein Sof. Y aprendimos cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si puedes saberlo. Bueno, este es el Kadosh, bendito sea Él. ¿Cuál es su nombre? Yud, Hei, Ba, Hei. ¿Y el nombre de su hijo? Israel. Como está escrito, Israel es mi hijo, mi primogénito. Shemó 4, verso 22. Y ya hablamos de ello.
y explicamos que ascendió al cielo. Se refiere a Moshe como está escrito. Y dijo a Moshe, sube a Shen. Shemó 24:1. Otra explicación, Misajín, de que ascendió al cielo en Mishle 34, se refiere a Eliyahu, de quien está escrito. Y Eliyahu subió en una tormenta de viento. Segunda de Malajín 2:11. Pregunta, ¿y cómo pudo Eliyahu subir al cielo? Porque el cielo no puede soportar un cuerpo de este mundo, ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza. Pero tú dices, y Eliyahu subió en una tormenta de viento. Bueno, pero esto es como dices, y Hashem descendió sobre el monte Sinaí, Shemó 19:20. Y Moshe entró en medio de la nube, y subió a la montaña. Sin embargo, el Kadosh bendito sea él, estaba en el monte Sinaí, y está escrito, y la visión de la Kabod de Hashem era como un fuego devorador en la cima de la montaña. Shemó 24:17. ¿Cómo pudo Moshe saberlo o subirlo? Bueno, pero está escrito acerca de Moshe, y Moshe entró en medio de la nube, y subió a la montaña. Es decir, Misajín entró en la nube como si estuviera vistiendo una prenda de vestir, y aquí en la escritura, y le dijo a Moshe, sube a Hashem. También se vistió con una nube y entró en ella. Y en la nube se acercó al fuego y pudo acercarse más. Así fue con Eliyahu, como está escrito. Y Eliyahu subió en medio de una tempestad de viento, es decir, estaba vestido de una tempestad de viento y subió. Y encontré un secreto en el libro de Adán, que hablaba de la descendencia que vendría al mundo, que habría un ruaj que bajaría al mundo, a la tierra, y tomaría un cuerpo cuyo nombre sería Eliyahu. Ponga atención. El que tenga conciencia, que eleve su conciencia, porque aquí hay un secreto, pero está cubierto con Eliyahu. El que tenga Mashiach en su cabecita, Baruch Hashem. En ese cuerpo abandonaría el mundo y luego se desharía del cuerpo y permanecería en la tormenta de viento. Ponga atención, el viento es Ruach. Y otro cuerpo de Or se presentaría ante él para que pudiera ir con él entre los Malachim. ¿Quién es el que anda entre los Malachim? Mashiach. Y cuando descienda a este mundo, que ya descendió, ya vino, tomaría ese cuerpo que quedó en el otro mundo, es decir, en la tormenta de viento, en el Ruach. En ese cuerpo será visto abajo y en ese otro cuerpo de Or será visto arriba. ¿Sí? Porque Mashiach es la Or de este Olán. Y este es el secreto de quien ascendió al cielo y descendió de nuevo. Es una pregunta y eso está en Mishle 30, verso 4. Porque no había ningún hombre cuyo espíritu ascendiera al cielo después de que el cuerpo se haya ido. Mashiach dijo, nadie puede subir al cielo sino el que descendió del cielo. Y descendiera de nuevo más tarde como Eliyahu, que subió y bajó. Como Eliyahu, señal que está hablando de otro personaje. Otra explicación, que subió al cielo, se refiere a Eliyahu. Y que descendió se refiere a Jonam, a quien el pez hizo descender a las profundidades del océano. Pero aquí no hay otra revelación más que la primera y segunda venida de Mashiach. Jonás se nutre de la fuerza de Eliyahu, porque tenía el ruaj de Elías. Elías ascendió y Jonás descendió. El uno quería morir y el otro quería morir. Por eso Jonás se le llama hijo de Amitai. Jonás 1:1. Como dice el verso, y que la palabra de Hashem en tu boca sea emet, ¿verdad? Primera de Malachim 17:24. Recuerden que la palabra de Hashem es vida.
¿Quién ha atado las aguas? Mishle 34. Alude a Eliyahu, quien hizo el mundo del agua en el mundo, y no hubo rocío ni lluvias del cielo. En un manto, Mishle 30, verso 4. También se refiere a Eliyahu, quien trajo su manto cuando hizo milagros, porque dividió junto con Eliseo el Jardín usando su manto. Segunda de Malachín 2, verso 7 y verso 8. ¿Quién hará reunido el viento o el espíritu o el roaj en su cuerpo? Aquí, por ejemplo, un ticún. ¿Quién ha reunido el viento o roaj en sus puños? Esto está en Mishle 30, verso 4. Se refiere a Eliyahu, quien trajo el roaj de un hombre de regreso a su cuerpo, después de que muriera. Primera de Malachín 17, versos 22 y 24. Capítulo 17, Primera de Malachín, verso 22 al 24. Pongan atención lo que dice aquí. Se refiere a Eliyahu, quien trajo el espíritu de un hombre de regreso a su cuerpo. ¿Se acuerdan quién trajo el espíritu a un cuerpo? El espíritu de vida, Mashiach mismo. Él es la vida. ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? Se refiere a Eliyahu, quien después de embolsar el agua del mundo y contener la lluvia mediante un juramento, oró de nuevo, reviviendo así el mundo. ¿Quién dijo yo soy la hor de este Olán? Dice, para que la lluvia y el alimento fueran dados a todos. El Shabbat. ¿Cuál es su nombre? Eliyahu. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? También Elías. Y explica, ¿cuál es su nombre? Cuando ascendió es Elías. Ponga atención. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Se refiere al momento en que descendió y se convirtió en un mensajero para realizar milagros, y su nombre es Mashiach. Otra interpretación, ¿quién? Mi ha ascendido al cielo, se refiere al Kadosh, bendito sea, Mashiach, como ya aprendimos. El secreto de esto, misajín, es que se utiliza la palabra mi. Ya dijimos que esta palabra es el nombre de Binah. Y la explicación es que el cielo, que es Eirampin, Mashiach, levanta a Binah, se eleva, que se llama Min. Y este es el secreto del carro superior, la Merkabah, compuesto de las 4 direcciones del mundo, a saber, las 4 Sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Después el pecho hacia arriba de Seirampin, que forman una Merkabah, un carro hacia Binah, que se llama Mi. Son los elementos primordiales que provienen todos de ese lugar que se llama Mi. A saber, son su carro, como aprendimos. Otro tema aquí en la Parashá Vayakhel, en la lectura del Sagrado Zohar, con ustedes el Aj Yohanan. Este tema se titula Quien quiera que tenga corazón dispuesto. Quien quiera que tenga un corazón dispuesto. Aquí Rabbi Shimon habla primero de la elevación de Malhut para unirse con Seirampin, la unión de la Merkabah superior y el Merkabah inferior. Oímos hablar, misajín, de los ministros superiores y los patriarcas que tienen el honor de llevar la silla sagrada, Malhut. Quien quiera que tenga un corazón dispuesto se refiere a los 4 huestes de Malachín superiores, en las que se incluyen las 12 huestes. Las 4 huestes son llamadas los animales sagrados. Y las 12 huestes son las ofrendas. Todos estos carros son llamados quien quiera que tenga un corazón dispuesto.
Bueno, Rabí Yehuda habla de cómo un hombre es bendecido con felicidad cuando un hombre pobre viene a él, están honrando como si hubiera creado su alma. Rabí Abba habla luego sobre el verso: desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Misraim, no escogí ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para construir una casa, para que mi nombre estuviera allí, pero elegí a David Hamelech, diciendo que Elohim no elige una ciudad hasta que tiene un buen líder para el pueblo. Escuchamos una discusión sobre bien dichoso aquel que tiene a Elohim de Jacob por ayuda, cuya esperanza está en Hashem, su Elohim. Los Sadiquín, Misajín ponen su confianza en Elohim y se conforman con quebrantarse por su causa. Por lo tanto, merecen milagros y muchas señales. Quien tiene un corazón dispuesto se refiere a aquel cuyo corazón está dispuesto a atraer a la Shejinah hacia sí mismo. Sí, pero venga y mire. Cuando llega el momento de la buena voluntad ante el Kadosh, bendito sea Él, para unir la Merkabah superior con la Merkabah inferior, para que se conviertan en uno, una voz sale del lugar sagrado superior que se llama cielo, que es Seirampin, Mashiach, y reúne a todos los que son Kadoshin abajo, es decir, los Sadiquín en este mundo, Malhut. Todos los ministros Kadoshin, Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, y todas las huestes superiores, los Malajín, para que todos estén listos juntos. Este es el significado de y Moshe reunió. Moshe es el secreto del cielo, Seirampin, toda la cajal de los Bene Israel. Estas son las 12 huestes Kadoshin superiores, que son el carro inferior sobre el que viaja Malhut, y ellos elevan a Malhut para que se una con Seirampin. Y les dijo, ¿qué les dijo? Esto es lo que se dice: tomen de entre ustedes una ofrenda, Shemot 35, 4, verso 5. Lo cual significa: prepárense todos ustedes para llevar y llevar sobre sí el honor del trono sagrado, que es Malhut, para elevarlo hasta Seirampin, Mashiach. Asignad de entre vosotros a los honorables, a los ministros elevados, Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, para que eleven esta ofrenda que es el secreto del trono sagrado, Malhut, para que se unan los patriarcas que son Jese, Geburah y Tiferet de Seirampin. Y no es apropiado que la matrona que es Malhut venga a su esposo sin ser escoltada por doncellas vírgenes que la acompañen y la conduzcan a su esposo, Seirampin. Como está dicho, las vírgenes, sus compañeras que la siguen, Tejilín 45, verso 15. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué todo eso? Bueno, para atraerla a unirse a su esposo, Seirampin, Mashiach. Quien quiera que tenga un corazón dispuesto, en hebreo es Nediv, Shemot 35:5, se refiere a las 4 huestes de Malachín superiores, que provienen de Nexá, Hut, Yetzó y Malhut, de Malhut. En ellas están incluidas todas las demás huestes, es decir, las 12 huestes, como cada una de las 4 huestes consta de 3 huestes, son en todo 12. Y aquellos que provienen de los altos patriarcas, Jesse, Geburah y Tiferet, son llamados nobles. Como dijimos, está escrito acerca del pozo, que los nobles del pueblo, en hebreo es Nedivei, cavaron, Bemibar 21:18, nobles, se refiere a los padres. Pregunta, está escrito:
él lo traerá, Yevi Eja, Shemot 35:5, y no ellos lo traerán, y dice, él lo traerá, lo cual está en singular, indica la unificación de todo en uno, es decir, los principios masculino y femenino. Además, no dice, él traerá, Valleví, sino él lo traerá, Vallevieja, para indicar Malhut, que se llama ofrenda, para ser dada a su esposo honorablemente como corresponde, una ofrenda a Shem. La partícula et, antes de una ofrenda, viene a agregar todas las otras huestes de Malachín para que todo se una en uno, para hacer 12 huestes en uno, que son oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, que son las 12 especies. Estas son las 12 huestes más altas, que están incluidas en estas 4 que son llamadas los Kadoshin, seres vivientes, pues cada criatura viva consta de 3, por lo que juntos hay 12. Y todos ellos suben al trono Kadosh, al trono sagrado, que es Malhut, para elevarla y unirla con su esposo, Seiram Pin, Mashiach, para que todo se vuelva uno y que él esté con ella en la Kabot. Entonces el Mele Supremo se sienta en el trono sagrado y la esposa se une con su esposo, Malhut, con Seiram Pin, que viene siendo Israel y Mashiach, para que todo sea Eja, uno. Entonces todos se regocijan en todos los Olamot, en todos los mundos. Pero venga y mire, aquí el recuento comienza con el oro y luego con la plata, porque ese cómputo es de abajo hacia arriba. Porque la Geburah, que es el oro, ponga atención, precede a la plata, que es Gesed. Pero cuando se cuenta según el cómputo del carro supremo, el recuento comienza primero desde el lado derecho, que es la plata, y luego desde el lado izquierdo, que es el oro. ¿De dónde derivamos esto? Está escrito, la plata es mía y el oro es mío. Ajay 2:8. Primero la plata y luego el oro, porque se relaciona con lo superior, con el carro inferior que es Malhut. Comienza con la izquierda y luego con la derecha, como está escrito, oro, plata y bronce. Primero el oro y luego la plata. Y todos estos carros son llamados todo aquel que es de corazón dispuesto, Shemot 35:5. Todo, otra vez, todo, Ein Sof. En el verso todo, el que es de corazón dispuesto, incluye a todos los otros carros que son 12. ¿Qué es corazón? Es el secreto del verso, pero el que es de corazón alegre tiene un banquete continuo. Mishle 15, verso 15, que se refiere al corazón de todos, y es el trono sagrado Malhut. Por eso se les llama corazón, todo aquel que es de corazón dispuesto. Es como dijimos, Misajín, que las 4 legiones incluyen todo, porque cada una consta de 3 y juntos son 12. Y todos son nombrados según el significado de todo aquel que es de corazón dispuesto. Una ofrenda elevada a Shen, Shemot 35:5. Es el trono sagrado, y puesto que lo levantaron y lo elevaron hasta Seirampin, se llama una ofrenda a Shen. Por esa razón, cuando
Y Ezequiel vio el secreto de los seres vivientes que elevaban a Malhú hacia la unión. No vio lo que elevaban. Eso es Malhú que está cabalgando sobre ellos, porque ella iba al Melech más alto, que es Eirampin, Mashiach, oculta y secretamente dentro de la Cabot Suprema. Y todo hombre sabio de corazón entre vosotros, Shemot 35:10, se refiere a las 60 fuentes, Gese, Geburat, Tiferen, Exahut y Exo dentro de Seirampin. Cada una contiene 10, que riegan el mundo, que es Malhut. De ellas se riega. Vendrán. ¿Por qué está escrito? Y él responde, porque vendrán a recibir del tesoro de la vida, que es Binah, de Seirampin, Mashiach. Después harán lo que el Kadosh bendito sea, él, Binah, les ordena, causar gozo al mundo. Tomen de entre ustedes una ofrenda para Shem. Rabbi Yehudá abrió la discusión con el verso. ¿No es acaso compartir un pan con el hambriento? Isaías 58, verso 7. Bueno, vengan y miren, bendita es la porción de un hombre cuando un pobre se acerca a él, ya que es un hombre pobre, es un regalo que el Kadosh bendito sea le envió. Bendita es la porción de aquel que recibe este regalo cordialmente, es decir, al pobre, porque de esa manera es una luz retornante. Usted recibió del dador, ahora usted se convierte en dador. Esa bendición es regresada al Boré Olam. Pero venga y mire, quien se compadece del pobre y le da de comer, el Kadosh bendito sea, lo honra como si lo hubiera creado. Ponga atención. Secreto, secreto. Por eso Abraham vino, que se compadeció de todos los habitantes del mundo. El Kadosh bendito sea, lo trató como si los hubiera criado. Tal es el significado del verso, y todas las almas que habían adquirido en Harán, Bereshit 12:5. Misajín, aunque hablamos del verso, no es para compartir, paros, no es para compartir. Bueno, vamos a ver. Yesayahu 58:7, ¿qué significa? Bueno, significa esparcir sobre un mantel pan y comida para comer. Hay otra interpretación para este verso. La palabra paros también significa partir. Y por eso se deben partir pedazos de pan delante de él, para que no se sienta avergonzado. Y se debe partir delante de él generosamente. Se usa la palabra tu pan y no solo pan, porque tu pan nos enseña que el pan debe de ser tuyo, de tu propio dinero, y no de robo, opresión o hurto. De lo contrario, no es mérito. Por el contrario, hay de él cuando se le recuerde su pecado. De manera similar, toma de entre ustedes una ofrenda. Significa tomar y dar de lo tuyo, no de robo, saqueo o robo, como ya se explicó. Rabbi Hiyán, Rabbi Yisán y Rabbi Yossi iban caminando por el camino. Mientras caminaban, se encontraron con Rabbi Abba. Rabbi Hiyán dijo, ciertamente la Shejinah está con nosotros. Cuando llegó a ellos, Rabbi Abba dijo, está escrito, desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Misraín, no elegí ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para construir una casa, para que mi nombre estuviera allí, pero elegí a David Hamelech. Primera de Malajín 8:16. Hay una contradicción entre el comienzo y el final de este verso, Misajín, ya que está escrito, no elegí ninguna ciudad, elegí a David.
no concuerda entre sí, ya que debería haber dicho elegí Jerusalén. Pero cuando el Kadosh bendito sea, le place edificar una ciudad, primero mira al líder que dirige al pueblo de la ciudad, y luego edifica la ciudad y lleva allí al pueblo. ¿Se dio cuenta? Esto es como decir, no elegí ninguna ciudad hasta que vi que David sería un buen pastor para Israel. Porque la ciudad y sus ciudadanos dependen todos del pastor, el líder de la ciudad. Si el pastor es bueno, entonces es bueno para él, bueno para la ciudad, bueno para el pueblo, pero si el pastor es malo, ay de él, ay de la ciudad, ay del pueblo. Y ahora el Kadosh, bendito sea, miró el mundo y se le ocurrió construirlo. Primero levantó a David. Esto está dicho y elegí a David, mi siervo. Oí una idea nueva. Abrió la discusión y dijo, bien dichoso aquel que tiene al Elohim de Jacob por ayuda, cuya esperanza está en Hashem su Elohim. Tejilín 146, verso 5. Preguntó, ¿por qué decir el de Jacob y no el de Abraham o el de Isaac? Bueno, es porque Jacob no puso su confianza en su padre ni en su madre cuando huyó de su hermano y anduvo solo sin dinero, como está escrito. Pues con mi callado pasé este Jardín, Bereshit 32:11. Y puso su confianza en el Kadosh, bendito sea, como está escrito. Si Elohim está conmigo y me guarda, Bereshit 28, verso 20. Y todo lo que pidió al Kadosh, bendito sea, le fue concedido. Cuya esperanza, en hebreo es Sigbro, está en Hashem su Elohim, Tejilín 146, verso 5. Él pregunta, está escrito, su esperanza, no su fe, ni su confianza. Y responde, no lo pronuncies Sibro con la letra Shin, sino Shibro, Shibro, con la letra Shin. Shibro, con la letra Shin, que implica quebrantamiento, porque los justos se contentan con quebrantarse a sí mismos y, y ser quebrantados en pedazos y por amor a Shen su Elohim, como está escrito. Pero por causa de ti somos muertos todo el día. Tejilín 44, verso 23. ¿Y por qué por causa de ti hemos soportado afrenta? Tejilín 69, verso 8. Lo mismo le ocurrió a Jacob, como está escrito. Cuando vio Jacob que había trigo, en hebreo sheber, también problema en Misraim, Bereshit 42:1. Jacob vio la calamidad del destierro que le aguardaba en Misraim y puso su confianza en el Kadosh, bendito sea. Y los hijos de Jacob sufrieron también el sufrimiento del destierro, pero no se apartaron de la emuná de sus padres, y el nombre del Kadosh, bendito sea, estaba constantemente en sus labios. Por eso está escrito acerca de Moshe, y me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Shemó 3:13. Pues las últimas letras de las palabras del verso forman Yud, Hei, Ba, Hei. Un nombre que está constantemente en sus labios, desde que lo conocieron, nunca lo olvidaron, y sufrieron el sufrimiento del exilio por Ahabá, al Kadosh bendito sea. Por eso merecieron muchos milagros y señales. Y vosotros, Kadoshim excelsos, que sufrís la destrucción del cuerpo al andar de un lugar a otro por Ahabá, al Kadosh bendito sea él, sois doblemente dignos de milagros y de redención, y merecéis la vida en el mundo venidero. Caminaron juntos. Abrió y dijo, tomen de entre ustedes una ofrenda para Shen. Quien tenga un corazón dispuesto, que la traiga. Shemó 35, verso 5.
Vengan y miren. Cuando un hombre desea adorar a su Adón, la voluntad llega primero al corazón, que es la base y fundamento de todo el cuerpo. Entonces esa buena voluntad, misajín, se difunde en todos los miembros del cuerpo. Y la voluntad de los miembros del cuerpo y la voluntad del corazón se combinan y atraen hacia sí el esplendor de la Shejinah para que descanse sobre ellos. Tal hombre se convierte en la porción del Kadosh bendito sea, en una merkabah, una carroza. Esto está explícito en tomen de entre ustedes una ofrenda. Es decir, misajín, atraer para recibir sobre sí esa ofrenda, que es la Shejinah, para que este hombre sea una porción para Shen, una merkabah. Y si decís que esto está más allá del poder del hombre, ven y mira lo que está escrito. Quien tenga un corazón dispuesto, que la traiga como ofrenda a Elohim. Quien tenga un corazón dispuesto, sin duda se refiere a aquel cuyo corazón está dispuesto a traer a la Shejinah hacia sí. Este es el significado de traerla, pues aunque ella es muy elevada, él la atraerá para que resida con él. Ahí está el mensaje para usted y para mí. Si quiere ser una merkabah para la Shejinah, tenemos que tener un corazón dispuesto y con mucho ajabá. Y cuando ella venga a residir con él, o sea, con usted y conmigo, cuántas bendiciones y cuánta riqueza traerá consigo. Es decir, oro, plata y bronce. Shemot 35:5. No necesitará ninguna de las riquezas del mundo que son para otras personas, pero ustedes, Kadoshim exaltados, tomen de entre ustedes una ofrenda para Shen. Es decir, misajín, que daremos nuevas interpretaciones de la Torá para elevar la Shejinah. Rabiji ya dijo, quien haya comenzado a elevarla, que continúe. Bueno, vamos a meter otro tema aquí en esta primera parte de la lectura del Sagrado Zohar de la Parashá Vayakhel. Este último tema que vamos a meter aquí, misajín, se titula En las obras de la creación, Él puso condiciones para todo. Pongan atención. Recuerden, misajín, que Él es todo en todo. ¿Sí? Él es el todo, Él es el Ein Som en todos. Y todos en el todo. Todos en el Ein Som. Todos estamos en la conciencia de Hashem, que es la primera sefirá, que es Keter. Amén. En este tema, titulado En las obras de la creación, él puso condiciones para todo. Con ustedes el Aj Yohanan, aquí en los fundamentos de la Torá. Aquí Misajín el rabino Abba dice que cuando Elohim creó el mundo, previó los acontecimientos y creó las condiciones para todo. Misajín, cuando creó los peces, estipuló que un cierto pez en el futuro se tragaría a Jonás. Cuando creó los cielos, estipuló que levantarían a Eliyahu mediante una tormenta de viento. Cuando creó el firmamento para separar el agua del agua, estipuló que las aguas se dividirían entre las impureza y la pureza para que Israel pudiera purificarse en ellas. Cuando dividió la tierra del mar, estipuló que dejaría pasar a Israel sobre tierra seca, pero ahogaría a los egipcios. También estipuló que la tierra seca abriría su boca y se tragaría a Coraj y a toda su comunidad. Cuando creó al sol y la luna, estipuló que el sol se detendría en los días de Yahoshua
y que las estrellas lucharían contra Sisara. Cuando crió los peces del mar y las aves del cielo, estipuló que los cuervos alimentarían a Eliyahu, y un pez se tragaría a Joná, y lo vomitaría de nuevo. Cuando creó al hombre, estipuló que una mujer viuda descendería de él y sostendría a Eliyahu, Mashiach. Así que vio todas estas cosas en los 6 días de la creación, porque Mashiach es el número 6. Rabbi Abba abrió la discusión y dijo, y Hashem habló al pez, Jonah, en Jonás 2:11. Pregunta, ¿y de dónde habló con el pez? Bueno, cuando el Kadosh bendito sea él, creó el mundo, creó el quinto día el pez del mar. Luego ordenó y dijo que en el futuro habría un pez que se tragaría a Jonás. Lo mantendría en sus entrañas durante 3 días y 3 noches y luego lo vomitaría. Lo mismo pasó con Mashiach, pero ese es otro tema. Y no solo eso, sino que a todo lo que el Kadosh bendito sea, creó en el momento de la creación, añadió ciertas estipulaciones. El primer día crió los cielos y estipuló que Eliyahu subiría al cielo mediante una tempestad de viento. Y así sucedió como está escrito. Y Eliyahu subió al cielo mediante una tempestad de viento, segunda de Malachim 2:12. Ese día crió la luz, y estipuló que el sol se oscurecería en Misraín durante 3 días. Como está escrito, y hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Misraín durante 3 días. Shemot 10, verso 22. En el segundo día creó al firmamento para separar el agua del agua. Está escrito, y dijo Elohim, haya un firmamento en medio de las aguas y separe el agua del agua. Bereshí 1:6. El Kadosh bendito sea, estipuló que el agua dividiría entre la impureza y la pureza para que Israel pudiera ser purificado por ellas, y así fue. Al tercer día secó tierra del agua, más bien sacó tierra del agua y reunió las aguas en un solo lugar, es decir, Misaguín, el mar. Estipuló con el mar que dejaría pasar a Israel en tierra seca y ahogaría a los egipcios. Y así fue, como está escrito. Y el mar volvió a su fuerza, Leheitanó, Shemot 14:27. La palabra Leheitanó, por transposición de letras, se convierte en Lictanao. Licnao, Litnao, a su condición. Es decir, Misaguín, a lo que el Kadosh bendito sea estipuló con él en el momento de la creación. También estipuló que la tierra seca abriría su boca en el momento de la rebelión de Koraj y se tragaría a Koraj y a toda su comunidad. Y así fue, como está escrito. Y la tierra abrió su boca y los tragó. Y Koraj, de Mibar 16:32. En el cuarto día crió el sol y la luna, como está escrito, que haya lumbreras en los firmamentos del cielo, Bereshí 1:14. Y estipuló que el sol se mantendría en el cenín en los días de Yahoshua, como está escrito. Y el sol se detuvo en medio del cielo, Osea 10:13. Estipuló que las estrellas lucharían contra Sisar, como está escrito, las estrellas en sus órbitas lucharon contra Sisra, Shoptim 5:20. En el quinto día crió los peces del mar y las aves del cielo. Con respecto a las aves estipuló que los cuervos alimentarían a Eliyahu, como está escrito. Y he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Primero de Malachim 17:4. Ordenó, precisamente, en las obras de la creación. También estipuló con respecto a los peces que un pez vendría y se tragaría a Joná para luego vomitarlo.
En el sexto día creó a Adán y le dispuso que una mujer descendería de él y sustentaría a Eliyahu, como está escrito. He aquí que he ordenado que una mujer viuda te sustente. Primero de Malachim 17:9. Y he ordenado esto en el momento de la creación del mundo. De la misma manera, habló Hashem al pez, habló en los 6 días de la creación. Espéreme en el siguiente tema que se va a titular Joná descendió al barco. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.